¿no? Y con los nuevos flujos también migratorios, no solo pues la que todos hablan de Venezuela, sino los que vienen también de otros continentes y todo pasan por América Latina, pues obviamente esto lleva un impacto muy alto en los países de la región. Entonces, de ese lado es aún más importante hablar de impactos sociales para cambiar estas realidades y hay mucho potencial en la región para poder trabajar ese tema. Gracias, Alicia. Teniendo en cuenta de cambiar realidades, muchas veces vemos que en los proyectos, para el éxito de los proyectos, se pide articular diferentes actores en la implementación, incluso en la misma planeación. ¿Y qué puede ser articular actores? Entonces, ¿yo cómo logro que el sector privado, el sector público, la misma comunidad que va a ser beneficiaria, ya sea inclusive el sector corporativo cuando va a implementar proyectos sociales, sean partícipes de la construcción e implementación y posterior validación que fue exitoso el proyecto? Esta pregunta para Cecilia, dentro de tu experiencia del networking, ¿cómo yo logro hacer esas conexiones o cómo yo puedo decir esas conexiones exitosas para que el proyecto, uno, se pueda construir en conjunto, dos, se pueda implementar y además la comunidad al final diga, esto era lo que necesitamos? ¿Y por qué va la pregunta? Uno de los desafíos o vacíos que uno a veces encuentra en las conexiones es que las organizaciones tienen cierto miedo de cómo yo me conecto o cómo yo logro encontrar esa alineación con sector público y privado. ¿Cómo logramos esas conexiones, Cecilia? Danos unos tips puntuales para eso. Ya, esto puede ser todo. De hecho, tenemos un webinar sobre esto en la red de impacto, específicamente sobre eso. Pero primero yo creo que hay que quitarte el miedo. O sea, lo dijiste bastante bien. Y para mí la palabra clave es conexión, no es networking. O sea, yo creo que a veces cuando utilizamos la palabra networking, eso suena un poco, no grosero, eso no es la palabra, pero un poco forzado, ¿no? Pero si lo veamos como la construcción de conexiones, yo creo que eso puede ser bastante más útil, porque nosotros construyemos pues conexiones en nuestras vidas pues constantemente, ¿no? Nuestras vidas profesionales y también personales. Y cada persona debe reconocer que ya están haciéndolo. Simplemente es otra aplicación, ¿no? En cuanto a la recaudación de fondos, construcción de proyectos en conjunto con el sector público-privado. Así que por eso yo creo que hay que trabajar en quitar el miedo porque ya están haciéndolo, ¿no? O sea, simplemente tienen que realmente reflexionar en qué funciona para ti, o sea, cómo funciona para ti. Pero yo creo que digamos, approach siempre es realmente, primero, construir un punto de vista, pero bastante sólido, con base en experiencia y con base en cifras, ¿no? Eso siempre yo creo que es el punto de partida, ¿no? Como organización, como persona. Y luego intentar encontrar las personas que comparten parte, por lo menos, de ese punto de vista. Porque obviamente sin tener algo en común, o sea, pues es posible que construyas un proyecto en conjunto, pero va a ser bastante doloroso. Así que mejor ir por los y las que ya tienen, o sea, que ya comparten parte de tu punto de vista. Y de ahí, o sea, suena bastante fácil hablándolo, pero de ahí simplemente ponerte en contacto con ellos sin miedo de rechazo y empezar a platicarlo así honestamente, transparentemente, ¿no? Yo creo que para mí, por lo menos, eso es el clave, ¿no? O sea, yo siempre o sea, cuando intento construir como una conexión o relación, no, nunca tengo una meta en mente de que quiero cerrar algo con esta persona. No, siempre es una exploración, porque puede que esa persona, o sea, puede que no construimos un proyecto en conjunto, pero puede que aprenda algo de esa persona. Y eso todavía es valioso y válido, ¿no? Así que yo creo que tenemos que realmente reconocer que cada persona sí nos puede dar algo y nosotros podemos dar algo también a esa persona y no necesariamente tiene que salir, o sea, no tiene que
terminar con un proyecto financiado. ¿Me explico? O sea, yo creo que eso es como un poco parte del mito de todo esto, ¿no? Que solo estamos haciendo esto para recaudar financiamiento. No, eso no es el caso. O sea, somos de nuevo seres humanos y la construcción de comunidad es lo que a nosotros pues nos motivamos al final del día, ¿no? Como especie. Así que paro ahí, pero sí puedo seguir platicando sobre este tema por mucho tiempo. Pero yo creo que eso es, ¿no? O sea, simplemente hacerlo y vas a fracasar, vas a fallar a veces y no pasa nada. Porque hay un montón de personas, hay un montón de organizaciones con los cuales puedes construir relaciones y conexiones. Si no funciona con la primera persona, la segunda, la tercera, ni modo, hay un cuarto, quinto, etcétera, ¿no? Así que hay que simplemente tener también esa persistencia. Siguiendo con esta línea de no todas las conexiones van a terminar en un proyecto o van a terminar en una financiación, pero eso implicaría que existen diferentes niveles de conexiones, es decir, aunque esta no terminó en financiación, pero la puedo trabajar para otro propósito. ¿Cómo entenderíamos esos niveles de conexión que se puedan dar entre las empresas, organizaciones, la comunidad, sector público, sector privado en general? Sí, claro, yo creo que hay, pues hay varios, es ilimitado, ¿no? Las posibilidades, pero uno, aprendizaje, o sea, yo creo que eso es lo fundamental. Luego, o sea, pueden terminar siendo proveedores, pueden terminar siendo socios, co-ejecutores, sí, financiadores, co-diseñadores, o sea, también pueden simplemente darte retroalimentación sobre un proyecto que sí estás diseñando o sí estás ejecutando, pues, o sea, pueden intercambiar pues experiencias, habilidades, etcétera, etcétera. O sea, siempre, casi siempre, hay algo que puedes intercambiar con otra persona y otra organización. Pues específicamente si comparten algo de punto de vista, ¿no? Algo de visión. O sea, eso no es una respuesta tan sólida, pero el hecho es que hay una variedad enorme de posibilidades, ¿no? Y no hay que restringirse. Yo creo que eso es parte del clave. Gracias, Cecilia. Quiero invitar en esta misma línea de conexiones, no vamos a hablar de networking, sino conexiones estratégicas a Nidia y a Liche. Nidia, bienvenida. Como les comentaba, Nidia es la directora de Fundación Telefónica Movistar. Quiero que cada una, y ahí también te incluyo Cecilia, si quieren empezamos con Nidia, después a Liche y por último Cecilia, un caso de éxito donde haber realizado conexiones poderosas fue clave para el éxito del proyecto. Y que ese éxito, que la comunidad o quien recibió ese proyecto haya sentido algún cambio. Y porque ustedes nos decían que cuando yo hablo de impacto social es porque voy a ver un cambio. Entonces hayan visto un cambio positivo en su comunidad. Entonces te doy la palabra a Nidia, después a Alicia y cerramos contigo, Cecilia. Muchísimas gracias, Estefanía, y mil disculpas por haber entrado tarde, pero tuve dificultades para entrar. Bueno, primero comentarles que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Cecilia. Yo pensamos en Fundación Telefónica Movistar México y pienso que se trata de conexiones humanas, sin lugar a dudas. Incluso cuando miramos recursos digitales, tecnológicos son recursos, es tecnología, son herramientas. Al centro tienen que estar las personas. Creo que en línea con lo que dice Cecilia, yo agregaría que pensando en estas grandes conexiones, alianzas, relaciones, colaboraciones, la oportunidad que nos da el siglo es que esas experiencias que puedes vivir, que algunas sí llegan y sí concluyen en un programa de intervención social, que tenemos en este siglo acceso a información sobre cómo funcionaron estos proyectos, estos programas. Y allí hay sabiduría, hay conocimiento, y creo que eso es una gran oportunidad. En el caso de nuestra institución, no hacemos nada solos, en absoluto. Siempre trabajamos en alianzas con el sector público y con la sociedad civil organizada.
Y, y tenemos muchos ejemplos y uno de ellos es el programa de educación que funciona en escuelas públicas del país, donde trabajamos con las secretarías de educación de todo el país y con organizaciones de la sociedad civil expertas en educación. Y todos y todas compartimos un interés, hablando de impacto, y es que nos preocupa saber qué está ocurriendo con ese programa en las escuelas. Si realmente los docentes, eh, para los docentes es significativo el programa, y diseñamos una herramienta de monitoreo eh, que comparte estos intereses que tienen todos los actores que participamos en la alianza, y lo que está buscando es esa herramienta es que a partir de más de 230 millones de datos que recibimos al día, que por sí solos son datos, que si no los analiza nadie, pues no tienen ningún significado. A partir de ello, analizar si lo que estamos haciendo está respondiendo a las necesidades que tienen las y los maestros. Entonces, creo que ese es un ejemplo donde hay un interés del sector público, de la sociedad civil organizada y de manera muy, muy especial de la escuela, de la comunidad educativa, por saber qué está pasando con este programa. Aliarse con otros, relacionarse con otros pasa por poder equivocarnos juntos, porque creo que difícilmente hablamos del error, de cómo se aprende desde el error y de la confianza de si nos equivocamos, cómo salimos adelante. Y a partir también de lo que dice Cecilia, hay grandes proyectos sociales que se implementan y, y que tienen un impacto, entendiendo de qué estamos hablando, y perdón porque sé que ya hablaron de impacto social, que tienen un impacto y que a lo mejor surgieron de una conexión, de un contacto con alguien con quien definitivamente compartías valores. Compartías valores. O sea, mirabas un problema desde una misma perspectiva. Te preocupaba a la gente desde un mismo lugar. Y a partir de allí surgió el programa social, la intervención. Gracias, Estefanía. Gracias, Media, por tus aportes. Alicia. Nidia, para que sepas, todas las tres vamos muy alineadas. Entonces, pues para nosotros, como mencionaba Estefanía, trabajo en un fondo de Naciones Unidas. Entonces, este fondo es un fondo que está establecido entre muchas partes, muchos socios. Entonces, por donde nosotros venimos, las alianzas o los asocios son fundamentales, porque nosotros sumamos a más de 14 países, más las entidades de gobierno, más Naciones Unidas, más la sociedad civil, y todas las decisiones se toman en conjunto. Entonces, bueno, ahí empezamos porque pues desde cómo se toman las decisiones de inversión, hay todo un valor agregado desde las discusiones, de lo que ha aprendido cada uno en las varias intervenciones. Entonces, esto es como la visión de dónde venimos nosotros cuando invertimos en los proyectos. Del otro lado, justo porque creemos que las alianzas son fundamentales, cuando recibimos proyectos de sociedad civil, por ejemplo, pedimos que se tienen que asociar sí o sí. Y justo en esta me alegra que también ustedes piensen lo mismo. Creemos que primero no debemos como cooperantes promover la competencia de los recursos. Creemos que hay recursos, posiblemente no todo lo que necesitamos, pero si nos aliamos, los recursos van a rendir más, porque cada uno viene con su bagaje, lo que ha aprendido en intervenciones anteriores, vienen construidos desde los territorios para nosotros, entonces tienen todo un aprendizaje desde abajo arriba, donde son las mismas comunidades que tienen que además que sí, que formular los proyectos, y así creemos que es como debemos trabajar. Y entonces por eso digo que la alianza es parte de nuestro DNA y es parte de cómo nosotros trabajamos. Gracias, Alicia. Y terminamos con Cecilia. Perfecto. De hecho, uno de nuestros cuatro pilares es acción colaborativa. Así que nosotros también hacemos todo en colaboración con otros sectores.
De hecho, esto sí es un ejemplo de financiamiento, lo admito, pero voy a darles el ejemplo de un proyecto que estamos actualmente desarrollando, ejecutando con el BID Lab, pero surgió de una conversación que tuve con un representante del BID, ¿no? Y de ahí, a lo largo de como un año, diseñamos como una idea en conjunto. Luego postulamos junto a un financiamiento, ¿no? Así que, pero nos tomó pues todo, casi de hecho un año y medio en simplemente rebotar ideas. Y de hecho esto fue un producto, o es más bien un producto tecnológico. Así que tuvimos que realmente pensar en el problema, o sea, por qué utilizar tecnología, si es que esa tecnología realmente iba a mover la aguja, etcétera, etcétera. Así que ahora sí es un proyecto actual y nos permite, o sea, como empezamos pues coordinando con otra entidad, como empezamos escuchando a otra organización, sus necesidades, sus ideas. Yo creo que eso nos abrió también em, em, nos dio el base para poder continuar haciéndolo a lo largo del proyecto. Así que también cuando llegó el momento de sentarnos a realmente desarrollar el producto tecnológico, ahí sí invitamos a 6 mujeres empresarias también intervenir, darnos retroalimentación, co-construir con nosotros a lo largo de 8 meses, de hecho. Así que realmente nos enfocamos en escuchar em, la, como el cliente o usuario final, ¿no? Y también dentro de ese proyecto hemos involucrado pues bastantes actores de financiamiento, actores de mercado, o sea, del sector privado para darnos su opinión, para darnos retroalimentación. Y también estamos trabajando con agencias externas también, de desarrolladores, de diseño, de varias otras cosas. Así que esto de verdad es un producto o proyecto en colaboración con varios tipos de entidades, tanto del sector privado como del sector público. Y la verdad, no lo hemos lanzado al mercado todavía. Esto viene pronto, pero los primeros testeos están dándonos muy buenos resultados y tenemos de verdad la esperanza de poder, de hecho, convertir este producto en un bien público. Así que eso va a ser la definición de un producto colaborativo abierto al público, ¿no? Así que si logramos hacer eso, literal va a ser pues un caso bastante, puede ser un modelo, la verdad, porque nadie va a ser el dueño, ¿no? Y yo creo que eso es algo em, que nosotros como industria, como ecosistema, tenemos que considerar más y más en el futuro cercano, que estas cosas, o sea, lo que nosotros estamos creando como organizaciones no necesariamente deben pertenecer a nosotros, debe pertenecer al ecosistema. Así que paro ahí, pero yo sé que fue un ejemplo un poco nebuloso, pero todavía estamos en proceso de diseñarlo, pero es el proyecto em, que más ha involucrado a aliados en nuestra historia como organización, de hecho. Gracias, Cecilia. Quiero, con todo lo que ustedes acaban de comentar, digamos, de la importancia de estas conexiones, de haber involucrado a diferentes actores, otro tema que incluso también en línea con lo que Nidia comentaba era medir lo que se está realizando y basarnos, apoyarnos de la data, no solo por una cifra, tengo 1.500 usuarios, 200 entraron a una plataforma o 200 se están formando virtualmente, sino saber interpretar o entender esas cifras, qué significa. Hace poco tenía un compañero en trabajo que decía, las cifras son muy bonitas, pero si tú no las sabes interpretar, pues es lo mismo que no haber tenido cifras. Entonces, siguiendo con esa línea, uno tiende a apoyarse de la tecnología para poder medir e inclusive escalar los proyectos sociales. Y quiero hacerle muy puntual esta pregunta a Nidia, y es, ¿cómo la tecnología
ha transformado la manera como se implementan y gestionan los proyectos sociales hoy día en América Latina. Y si podemos hacer un zoom en poblaciones que están en zonas rurales o lo que también a veces hemos podido llamar en zonas donde el acceso a la tecnología es mínimo. Gracias, Estefanía. Bueno, quisiera comenzar por recordarles que la tecnología lo ha impactado todo, ¿no? Lo está impactando todo. Y compartirles que en nuestra visión, cuando pensamos en tecnología, yo quisiera insistir en que la tecnología por sí sola no sirve para nada. La tecnología sirve en la medida que las personas estén en el centro y persigan un propósito. Son herramientas. Sin lugar a dudas, en la medida que las personas que están al frente de programas sociales, de instituciones responsables, de programas que buscan transformar y mejorar la vida de las personas, se preparen, se formen y adquieran las habilidades, en esa medida sus programas sociales se transformarán y aprovecharán las ventajas que tienen estos recursos. Y yo quisiera poner un ejemplo muy sencillo de cómo la tecnología impacta la práctica de distintos actores que tienen un rol social muy importante, como es el caso de los docentes. Quisiera insistir, durante la pandemia, los docentes tuvieron la oportunidad de seguir poniendo en valor su rol social. Y me refiero a lo siguiente: una maestra que sabía que un estudiante, un alumno, un estudiante, podía estar pasando por un momento difícil dentro de su hogar, podía decidir estar más horas con él en el Teams, en el Zoom, en la herramienta que estuviera utilizando. Este es un ejemplo muy sencillo, pero que habla de cómo esta plataforma, una plataforma que para nosotras es una plataforma sencilla, pero que para un docente de una población rural significaba primero tener acceso a Internet, poder tener una conectividad estable y poder ahora sí poner en valor lo que él sabía hacer, que es escuchar al estudiante, qué le estaba pasando y estar más tiempo con él. Pero por otro lado, hay herramientas muchísimo más sofisticadas que nos permiten, desde los programas sociales, por ejemplo, compartir experiencias, utilizar archivos compartidos y poder entre todos, de manera colaborativa, hacer una construcción de un proyecto, compartirlo con toda la región. La tecnología está allí y en ese sentido nosotros está allí para que quienes estamos al frente de programas sociales la podamos aprovechar. Recientemente publicamos un libro que le pedía a Estefanía y a su equipo que nos ayudaran a compartirlo con ustedes, que es este texto, que habla de la transformación digital del tercer sector en América Latina, donde hay casos muy relevantes de organizaciones que están luchando para cerrar distintas brechas sociales y digitales, y hay casos muy puntuales. Y una coincidencia en ellas, en estos casos, es que las organizaciones deciden atreverse a usar herramientas, pero también toman otra decisión. Es que cuando construyen la alianza, suman a instituciones que tienen conocimiento del mundo digital, por lo menos un conocimiento más avanzado que el que ellas tienen. Y las instituciones que están trabajando en campo, que conocen el mundo social, los problemas sociales, tienen esa gran ventaja, que conocen a sus beneficiarios, que saben cuáles son sus necesidades. Y ese conocimiento es único. Y lo potente o la oportunidad es todos estos conocimientos, cómo se suman para pensar entre todos cómo una herramienta digital sí está a favor de una causa. Entonces, por supuesto que hay una gran oportunidad para la sociedad civil organizada y para todas las organizaciones de distinta índole que están al frente o que están trabajando a favor de la transformación social, de utilizar recursos digitales.
Ahí ahondando un poquito más en la selección de esas herramientas tecnológicas y digitales que yo debería implementar en un proyecto social. ¿Cuáles deberían ser como esos 3 criterios claves cuando yo selecciono, ya sea una plataforma educativa, sea una plataforma para monitoreo y medición de la data, sea una plataforma para compartir conocimiento, entonces creamos unas comunidades digitales? ¿Cuáles serían esos 3 criterios claves que debe tener en cuenta una organización cuando estructura su proyecto? Mira, para nosotros el primer criterio es tener muy claro qué objetivo estás persiguiendo tú socialmente. O sea, ¿qué quieres que se transforme? ¿Qué quieres que cambie? Eso es fundamental. Y pensar primero en eso y no primero en la tecnología y en el recurso, que es el error incluso que se ha cometido década con década cuando pensamos en cómo llevamos la tecnología a la aula. No, ¿qué problema quieres resolver? Y a partir de allí, ¿qué recursos existen? Por otro lado, ¿qué recursos existen? Es muy tentador. Muchas organizaciones se nos acercan a nosotros y nos comentan, tengo una plataforma. No, tengo una plataforma. Incluso, quiero desarrollar una plataforma y la pregunta es, ¿y ya miraste qué hay en el ecosistema? ¿Ya analizaste qué aliados están en el ecosistema que ya tienen esta plataforma que además es gratuita y que puede ayudarte a lograr este propósito? Decía un compañero de Fundación Telefónica Perú que uno de los retos más grandes que tenemos como organizaciones es aprender a aprender de los datos. Entonces, yo me atrevo a decirte, Estefanía, que yo te puedo hablar de Big Data, yo te puedo hablar de herramientas que te permiten compartir conocimiento y contenido. Y bueno, y si entramos en el mundo de la inteligencia artificial, hay un universo. Pero de nuevo, lo importante es qué estás persiguiendo. Y fundamental, ¿qué han logrado otros con quien comparto nuevamente valores, propósitos, esas conexiones que habla Cecilia? ¿Cómo lo lograron? Y ahora sí, ¿y qué herramientas utilizaste? La transformación digital, lo digo en todos los espacios y no es una idea mía, es una idea de José María Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, no ha sido ni justa ni equitativa, no lo ha sido. Partiendo desde allí, ¿quiénes han logrado dentro del ecosistema en sus intervenciones cerrar determinadas brechas, hablando del mundo digital? Con ese conocimiento, ¿cómo lo sumo al proyecto? La transformación digital tiene que ver con mirar al mundo, considerando que hay una serie de herramientas que están allí y que yo tengo que seguir estudiando a lo largo de la vida para incorporarlas en mi quehacer. Esto tiene que hacer una organización. ¿Cómo incorporo en mi quehacer, desde mi manera de ver el mundo, esos recursos? Que son recursos, porque lo que está en el centro es lo que es la transformación que yo quiero o por la que estoy trabajando. O sea, si yo quiero que más niñas y niños tengan acceso a una educación de calidad, ¿cuáles son los recursos que necesita el docente para que la tecnología tenga un sentido en el aula? ¿Para qué? O sea, ¿cómo se transforma mi práctica pedagógica a partir de estos recursos? Gracias. Quiero ahora nuevamente involucrarlas a todas en esta pregunta, también en línea con lo que Nidia nos habla de la tecnología, y cuando comentabas, hay que tener primero claro qué es lo que yo quiero como resolver o cuál es el propósito que hay para yo implementar una herramienta tecnológica. En línea con eso, cada una, y me gustaría empezar en esta situación con Cecilia, después con Eliche y cerrar con Nidia, cada una compartirnos una experiencia donde la tecnología les haya servido a la comunidad o en el proyecto que tenían a superar un desafío específico. Entonces, si me enuncian qué tecnología fue y cuál fue ese desafío que les logró pudieron superar con esa tecnología que implementaron. Entonces, te doy paso, Cecilia. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo Nidia. Hay que empezar con el problema, con la definición de qué quieres lograr con la implementación de esa tecnología, porque capaz la tecnología no va a ser tampoco la respuesta, ¿no? Y eso me llevo a mi ejemplo, porque nosotros sí estamos desarrollando un proyecto de ecoinnovaciones, ¿no? O sea, es un proyecto que pretende ayudar a pymes más tradicionales, integrar prácticas más amigables con el medio ambiente en sus modelos, porque nuestra hipótesis es que
si con todos los pymes de Latinoamérica sean un 10-15% más amigables con el medio ambiente, el efecto agregado, eso es lo que va a hacer todas las cadenas de valor de América Latina más sostenibles en cuanto al medio ambiente. Para lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? O sea, obviamente la mente salta a la tecnología, ¿no? Porque estamos hablando de miles y miles y miles de pymes, pero y sabíamos que íbamos a integrar tecnología, pero no sabíamos cómo. Así que empezamos manualmente, ¿no? Así que en el primer año del piloto hicimos todo de manera manual, todo, para realmente ver en qué deberíamos integrar la tecnología, ¿no? Diseñamos unos naipes de eco-innovaciones, o sea, de prácticas más amigables con el medio ambiente que estos pymes pueden implementar. Luego acompañamos individualmente a cada una de nuestras empresarias a implementar esos eco-innovaciones. Luego las acompañamos para poder medir tanto el impacto económico como el impacto medioambiental en sus negocios, etcétera, etcétera. O sea, hubo varios pasos, nos tomó bastante tiempo, todavía va a tomar bastante más tiempo, pero ahora sí tenemos una noción dónde debemos integrar la tecnología para automatizar los procesos que se debe automatizar y cuáles procesos debemos por ahora mantener manuales hasta que tengamos más información, hasta que tengamos más hallazgos, ¿no? Así que es todo un largo proceso para realmente asegurarnos de que la tecnología de verdad nos va a servir a nosotros como organización y al público, o sea, a la población meta, y que realmente va a lograr alcanzar la meta, ¿no? Así que sí, es cierto que va a tomar 3 años quizás versus 6 meses, pero el resultado va a ser más, o sea, va a tener más longevidad y también va a ser mucho más escalable porque o sea, solo vamos a utilizar la tecnología cuando se necesita. Gracias, Cilia. Alicia. Yo más que un ejemplo les quiero comentarle el reto que tenemos, porque muchos de los programas que nosotros financiamos son en lugares muy remotos de Colombia, lugares donde para llegar uno toma primero un avión, después 5 horas de carro destapado y después caballos otras 3 horas. Esos son los proyectos donde nosotros trabajamos. Y esa es la preocupación, porque pues nosotros no implementamos directamente, nosotros financiamos, entonces han habido mucho esfuerzo, entonces por ejemplo, proyectos productivos, entonces, bueno, retos de ni llega la electricidad, entonces, bueno, implementando soluciones de paneles solares, ok, son muy caros, entonces, pues son tecnología muy cara que no siempre se puede usar en todo el país, o dar asistencia técnica en temas agro por WhatsApp. Pero ¿qué dice el campesino? Pues la tengo que hacer offline, o sea, tengo que bajar una vez a semana al pueblo para que me baje el mensaje de WhatsApp y después que me suba el mensaje de WhatsApp y regreso a mi finca con las instrucciones y las guías. Entonces sigue siendo desafortunadamente muy manual. Y porque un poco me gustó mucho cuando Estefanía me invitó a este webinar hablando de tecnología, es que justo es una reflexión muy grande que ha hecho Naciones Unidas, ustedes sabrán, que tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible a cubrir antes del 2030, donde vamos muy mal en la implementación, más del 30% de ellos no se ha movido desde 2015 de la línea base. Y lo que es que hay 6 tipos de intervenciones que son transformadoras o catalíticas, nosotros la hemos venido llamando. Y una de esto es la digitalización. Pero entonces, ¿qué es la digitalización? Es que 2.6 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a Internet. Entonces, ¿cómo se puede llegar y aumentar la cobertura? Además, hay países donde el sistema público solo no lo va a hacer y se necesita, ahí está el primer tema, las alianzas. Y por eso nosotros, pues acá en Colombia, pero es un esfuerzo, repito, desde el secretario general de Naciones Unidas que está promoviendo estos tipos de alianza, estamos trabajando con el sector privado y esperamos poder
dar más resultados concretos, donde con alianzas público-privadas, con una inyección posiblemente unos recursos de la cooperación internacional, logremos con unos modelos de negocios sostenibles llegar a que haya digitalización, porque pues, repito, es más fácil cuando tú trabajas en grandes ciudades, pero en la ruralidad no llega ni la señal de celular. Entonces, ¿cómo hacemos también cuando pensamos los proyectos en las tecnologías? Porque pues me gustó mucho lo que dijo Nidia. No es meterle tecnología por meterle tecnología porque es más sexy para el donante. No, es que te está solucionando la tecnología y les aseguro que he visto un montón de proyectos en el medio de la nada, donde todo el proyecto está pensado en electricidad. Les doy un ejemplo, piscinas de pescado de alebrijes que necesitan unas bombas que le muevan el agua y esto de oxígeno a los alebrijes en territorio muy caliente, y donde la electricidad desaparece por 8 horas, pues se mueren todos los pescados. Cosas así de sencilla. Entonces, ¿cómo hacemos para pensarnos de otro punto de vista esos tipos de intervenciones? Entonces, ¿cómo la tecnología, la digitalización, todo lo que se puede utilizar, no solo en cosas banales, pero en temas de educación, en temas de salud remoto, en sistemas alimentarios, el acceso al trabajo, todo eso es cómo esa tecnología puede resolvernos y ayudarnos a llegar justo a esas transformaciones de las cuales estamos hablando al comienzo de impacto social. Gracias, Alicia. Y cerramos contigo, Nidia. Gracias, Estefanía. De verdad que qué espacio, me gusta mucho este espacio. Comparto muchísimo lo que dicen Cecilia y Alicia, y estos últimos puntos que menciona Alicia dan para otro evento, Estefanía. Mira, yo sí voy a ponerte unos ejemplos muy puntuales, y me encanta que tanto Cecilia como Alicia están hablando de recursos que están a favor de los procesos, ¿no? Bueno, y Alicia además destacando este aspecto de, bueno, nuevamente la tecnología, ¿para qué y qué hacemos cuando no la tenemos? Nosotros como institución tenemos un mapa del empleo que está alimentada con Big Data, con blockchain, y lo que hace es decirte en América Latina cuáles son los empleos más demandados, ¿no? Y le puede decir a las personas en general, y con un foco en los jóvenes, qué características tienen estos empleos. Es abierto, gratuito, y allí está. Y quisiera poner un ejemplo que tiene que ver con la causa en sí misma, es decir, con el problema que está resolviendo la institución, y es APAC. Bueno, son dos, rápidamente las voy a mencionar. Están en el texto que acabo de compartir. Y APAC, que es la organización, estoy aquí leyendo el caso que está en el libro, Pro Personas con Parálisis Cerebral. Ellas utilizan una tecnología de seguimiento ocular, eye tracking, que lo que permite a las personas con limitaciones de movilidad, con el iris, controlar un computador. Yo he tenido oportunidad de ver a jóvenes utilizando el aplicativo y comunicándose por supuesto, con una voz artificial que tiene el sistema. Es muy interesante. Entiendo que la tecnología de origen se diseña en Canadá, y España hace una traducción, por supuesto, al español, y APAC lo que está haciendo es medir los resultados, o sea, el impacto, cómo está mejorando la salud de las personas que están utilizando este aplicativo. Y hay otro, también aquí en México, de Fundación MBS, MBS Radio, Fundación MBS Radio, junto a la Universidad Tecnológica Americana, sí, UTECA, desarrolló una opción tecnológica online que le permite a los jóvenes con discapacidad auditiva cursar su licenciatura en diseño y arte multimedia. Entonces, claro, son desarrollos tecnológicos que están específicamente transformando la causa de estas organizaciones. Pero lo que tiene que pasar, además de esto que es impactante, es que la transformación, que los recursos que están en esta era nos ayuden a transformarnos como institución, y todo lo que eso implica, que es un proceso complejo, porque nuevamente los que nos tenemos que transformar somos las personas. Gracias, Estefanía. Gracias, Nidia. Recapitular, antes de pasar a otro tema que también es muy, digamos, mueve demasiado el tema social, que es el tema de la financiación. Entonces entiendo
hay un punto importante aquí y es, debemos tener muy claro esa necesidad, ese dolor que tiene la comunidad o la zona donde yo voy a impactar. Hemos dicho que impactar es yo quiero generar un cambio positivo en la zona donde voy a estar. Y para yo entender qué es ese cambio positivo, tuve que haber hecho partícipe a la comunidad, a los beneficiarios, a las personas. Tuve que hacer partícipe a los diferentes actores que están en ese lugar, privado, público, bueno, diferentes actores ahí. Y después de esto, en algunos casos, la tecnología nos puede permitir que esos proyectos sean escalables, una vez se comprendió muy bien el dolor, y a su vez medirlos, e inclusive en el cumplimiento de los ODS también de la inclusión de la población, porque a veces hemos dejado, pues estamos acostumbrados a que trabajamos con determinado público porque estamos en una zona de confort. Entonces llegan otro tipo de poblaciones con diferente tipo de discapacidades o otra forma cultural, que a veces entrar a unas culturas diferentes también implica unos cambios. Y la tecnología sí tiene, y sé que Nidia, tú has trabajado mucho en eso, que es la cultura digital. Entrar a otros tipos de culturas, de costumbres, de tradiciones y llegar con la tecnología tiene unos cambios fuertes que también hay que tener en cuenta ahí. Entonces, digamos como en esa estructura, y cuando ya yo tengo mi proyecto, tengo claro, pues viene el reto más grande, ¿cómo consigo financiación? ¿Cómo con este grupo de aliados que tengo logramos conseguir el dinero, inclusive poner esfuerzos para llegar a poder cumplir con éxito el proyecto? Y para eso, Alicia nos va a hablar, más allá de que cuánto dinero necesito y muéstrame todas las convocatorias que hay para conseguir el dinero, es cuáles son esas características, Alicia, puntualmente para ti, que determinan que un proyecto sea financieramente posible. Porque es como que está muy bonito el dolor y todo, pero el proyecto financieramente es posible que se reciba la financiación y además, me parece súper importante esto, sostenible en el tiempo. Y sostenible no solo hablo de lo financiero, ustedes tocaban un tema súper importante, sostenible ambientalmente, políticamente, culturalmente, económicamente, hay varios aspectos ahí. Entonces quisiera hacerte esa pregunta, Alicia, por favor, en la parte de financiación. Me gusta mucho, Estefanía, cómo lo presentaste, porque yo siempre cuando me invitan a hablar de eso, uso un dicho, yo no soy colombiana, pero pues ya llevo muchos años acá, entonces uso todos los dichos. Y hay un dicho que dice, cuando uno no sabe dónde quiere ir, cualquier bus le sirve. Y esto pasa mucho, porque si tú no haces este proceso, entonces, ¿qué hemos hecho en esta conversación? Por eso digo que me gusta mucho, es que muchas veces tú ves organizaciones buscando recursos porque están abogadas de todas las cosas que quieren hacer y buscan recursos en cualquier lado, hasta pasándose de la misionalidad que tienen. Entonces, pues fundaciones que llevan trabajando toda la vida con niños, porque ahorita en ese lugar va de moda la economía argento, silver economy, entonces se van a lanzar en otro tema y uno dice, pero esta gente, ¿por qué? Claro, porque hay, en general, hay una dificultad de conseguir recursos, los recursos, pues hay una visión que los recursos son escasos, aunque sí, no es tan cierto en todos los casos, hay un incremento de fondo de inversión de impacto, que nosotros pues no somos de ese lado, pero pues sí hay recursos y a veces hay recursos de formas diferentes. Pero lo más importante es empezar de verdad del mandato, porque entonces de lo que tú quieres cambiar, de lo que tú quieres hacer en el territorio, y muchas veces además recibes muchos proyectos que no saben dónde están parados, digo yo, de dónde sale esa idea, por qué se están realizando esos cambios. Por eso hicimos muy importante el trabajo desde el territorio con los beneficiarios, no solo que los beneficiarios opinen, sino que sean parte del proceso. Eso es fundamental y se ve cuando uno recibe proyectos. Nosotros recibimos muchísimos proyectos, entonces como que mi experticia es revisar muchas veces proyectos y uno lee los proyectos, digamos, y la primera cosa es ver de dónde es la organización y además la alianza, sobre qué construyes. Y nosotros que financiamos organizaciones muy pequeñas en los territorios, digamos, no estamos hablando pues de fundaciones muy grandes como alguno que nos acompaña el día de hoy, también organizaciones muy pequeñas, entonces digamos,
vienen con una experticia desde el territorio, posiblemente una trayectoria muy larga, pero pues no han implementado grandes recursos de otros donantes, pero esto no es más, para nosotros no lo más importante, es cuáles las transformaciones, cómo apalanca procesos sociales, procesos de transformación en el territorio, esto es uno, entonces tener muy claro para qué lo estás haciendo, muy socio, por eso de lo que estábamos diciendo anteriormente. Y bueno, y hay muchos, podría, como dice Cecilia, podría hablar por horas sobre esos temas, pero voy a intentar de focalizarme en lo que me estás pidiendo, Estefanía. Entonces, la sostenibilidad. Y es muy importante, nosotros cuando también revisamos los proyectos, damos orientaciones para los proyectos, la sostenibilidad para nosotros es lo primero. Cuando lo primero que uno pregunta es, ok, cuando terminas el proyecto, ¿en qué queda? ¿Cómo vas a entrar y cómo vas a salir de un proyecto? Para nosotros es clave. Y está hablando de sostenibilidad, de apropiación pública, de apropiación de las mismas comunidades, cuáles son, digamos, las herramientas que estás dejando, qué capacidad vas a dejar, si los cambios además que estás generando, alguien más los va a tomar y escalar, digamos, pero es muy importante la sostenibilidad en general del proyecto desde el día uno, o sea, desde cuando estás nosotros revisando el proyecto y cuando, digamos, las organizaciones lo están formulando, revisamos desde el día uno. Nosotros además tenemos unos filtros adicionales, que es lo que tú decías de medio ambiente. No solo tenemos unos filtros de cómo los proyectos son sostenibles en el sentido que no tiene impacto negativo en el medio ambiente, sino nosotros lo que revisamos y bueno, hemos implementado un apoyo adicional para los proyectos, es cómo tus acciones pueden tener un impacto positivo, puedan mejorar lo que tú estás haciendo y que además lo hagas con un plus en el medio ambiente y hay muchas herramientas, cosas fáciles, ¿no? Hablando de tecnologías, temas de compostajes, hasta cómo se llevan las obras, digamos, cómo pues nosotros tenemos también mucho de eso, desarrollo en el territorio, entonces mucho de ese lado. Y para nosotros otro tema es además el tema de género, que nosotros solo hacemos inversiones con mínimo el 30% de inversiones en equidad de género y acciones afirmativas de las mujeres. Y esto también da mucha sostenibilidad de los procesos, porque pues un desarrollo hecho solo por hombres, pues no va a ser sostenible. Entonces, por esto, digamos, esas son dos de los ejes principales que nosotros tenemos, digamos, en grandes rasgos. Pero repito, lo clave es siempre llevar, y un poco lo que decían las demás mujeres del panel, además me encanta que están todas mujeres, es esto, si tú tienes claro el proyecto, busca las alianzas, hablas con otros socios en el territorio, miras a ver qué cosas están funcionando, qué te sirve. Esto a veces te lleva muchos ahorros, no toca repetir procesos, los proyectos salen mucho más barato en esa forma si tú empiezas a buscar quién otros está alineando y cómo se pueden alinear. Entonces, todo ese proceso y bueno, y después qué tecnologías además puedas utilizar, esto te da sostenibilidad y además es mucho más fácil encontrar los recursos. Tengo una pregunta ahí, Alicia, con lo que ibas de buscar diferentes aliados, el tema de la contrapartida. ¿Qué significa que una organización o que un grupo de organizaciones dentro de su proyecto establezca una contrapartida y cómo se evalúa que una contrapartida realmente le está generando valor al proyecto? Bueno, te tengo que decir que nosotros no pedimos contrapartida. Porque, repito, trabajamos con organizaciones muy pequeñas. Normalmente los pedimos a los socios grandes, la contrapartida. Para organizaciones grandes, la contrapartida para nosotros es apalancar recursos y iniciativas que ya están en marcha o cómo durante un proyecto, pues nosotros dividimos entre que es contrapartida y apalancamiento, tenemos varias definiciones, entonces no solo la contrapartida son los recursos que tú pones para agrandar el efecto o para hacer mayor impacto, sino además cuáles son los recursos o las iniciativas que se enganchan a lo que tú estás haciendo para el futuro. Para nosotros es el apalancamiento. Entonces, a veces no tienes contrapartida, pero sí sabes que vas a tener apalancamiento. Y para nosotros a veces tengo que decir que es hasta más importante decir, mira, hagamos esta inversión
inicial sin contrapartida, pero yo sé que esto se va a enganchar con otra cosa que lo va a hacer mucho más grande y les va a dar sostenibilidad a largo plazo. Entonces miro más ese apalancamiento que la contrapartida. Pero digamos, en general, contrapartida es esta, personas, no siempre tiene que ser en cash, además, son personas que ya están trabajando en organizaciones, procesos ya en curso, cosas desarrolladas que justo puedan ahorrar proceso. Mira, ya sabemos que esto se puede hacer así, lo aprendimos y con esto vamos a ahorrar 3 meses para iniciar el proyecto. Todo eso nosotros lo consideramos en la contrapartida. Listo. Gracias, Alicia. Ahora, para cerrar este segmento, involucro a Cecilia y a Nidia. Cada una, por favor, y Alicia, cerramos contigo, un ejemplo, cada una, donde el network, perdón, las conexiones estratégicas, la tecnología bien seleccionada e implementada y la financiación escogida correctamente permitieron que el proyecto pudiera tener un impacto positivo y se enfocan en qué tipo de impacto tuvo. O sea, me gustaría entender cómo fue ese proceso y el impacto muy breve, ya se nos está cortando el tiempo, entonces sí me gustaría que fueran muy puntual en esos casos, en ese caso de éxito para cada una. Yo no sé si quieren que empecemos con Cecilia, Nidia y cerramos con Alicia. La verdad, yo ya mencioné mi ejemplo, pero más potente, pero ah, de hecho yo quiero enfocarme más bien en lo interno, ¿no? Porque como una organización de apoyo empresarial que se encuentra en un punto de crecimiento, es sumamente importante no yo creo que sí estamos sobrecargando a nuestros colegas, pero para no sobresaturarlas aún más, tenemos que ir implementando la tecnología a nivel interno, ¿no? Y yo creo que casi siempre pensamos en lo externo, o sea, cuáles tipos de proyectos podemos implementar, o sea, proponer a los donantes, cuáles tipos de proyectos podemos proponer a nuestros posibles aliados. Pero también tenemos que tener una mirada hacia lo interno, ¿no? O sea, para poder proteger nuestro activo más importante, que son nuestros colaboradores. Y yo creo que ahí sí es un área en lo cual nosotros estamos enfocándonos aún más ahora. Y no necesariamente contesta tu pregunta, pero yo creo que pues, yo sí quise decirlo en voz alta porque yo ya di mi ejemplo un poco más grande de la interrelación de tecnología, conexiones y financiamiento con este proyecto del BidLab que tenemos. Pero eso sí, también es sumamente importante, ¿no? Que integramos tecnología para automatizar todo lo interno que podemos para dar a nuestra personal el chance de realmente brillar en lo suyo, ¿no? O sea, y eso es justamente la creación de conexiones humanos, ¿no? Con nuestro público meta, con nuestros clientes. Así que no contesta tu pregunta, pero quise simplemente decirlo en voz alta. Gracias, muy importante. Nidia. En nuestro programa de conocimiento y cultura, que es un programa transversal desde donde pues analizamos la cultura digital, nosotros en México no tenemos espacios de arte. Nuestros espacios son los cientos de museos que tiene en principio esta ciudad, porque hemos estado en el resto del país. Y eso nos ha servido, y las alianzas con museos, que son todos del sector público, nos ha servido para traer exposiciones que se curan desde España. Y las tecnologías utilizadas para poder concretar un proyecto, o sea, un proyecto global que llegue al país, por supuesto pasa por la intención de ambas instituciones de compartir el valor que tiene ese proyecto, utilizar herramientas de comunicación eh, como esta que estamos utilizando, pues en muchísimos casos conocemos al curador de la exposición básicamente el día de la inauguración de la exposición. Son las cosas que puede facilitar la tecnología, pero lo más importante es que todos esos proyectos tienen un programa de formación que se hace completamente en línea, y por lo tanto todas las personas interesadas en el conocimiento que rodea a ese proyecto de arte
pues pueden acceder a ese conocimiento en línea, ¿no? Entonces estoy hablando de tecnologías muy sencillas, donde lo que está al centro es la intención de compartir conocimiento. Gracias, Nidia. Y Alicia, ¿no sé si quieres agregar algo más o algún caso más? Listo. Entonces, ya con esto cerramos. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado. Cierro con 3 ideas muy puntuales. No hablamos de networking, hablamos de conexiones con propósito, donde compartimos unos valores y donde entre las conexiones que se hicieron se identificó una necesidad muy puntual, sus causas, sus efectos y por qué es necesario esa necesidad solventarla. 2, la tecnología es súper importante en el sentido de que si yo tengo muy claro mi necesidad y sé que puede ayudarme a solventar parte o gran parte de la necesidad, la utilizaré. Y tú dijiste algo súper importante, Nidia, es la tecnología permite compartir conocimiento, transferir conocimiento, que eso es muy clave. Y tercero, cuando yo tengo mi grupo de aliados, tengo muy clara esa herramienta, que no necesariamente tiene que ser tecnología a veces o digital, también viene un tema de saber cómo debo y a dónde debo acudir a la financiación. Alicia, tú comentabas algo súper importante, no es meternos en cuanta convocatoria sale y a todos los vamos postulando. Siempre hay que tener un foco claro y es cuál es la necesidad, cuál es el propósito. Entonces, si bien tenemos un fondo como el de Naciones Unidas, también existen otras entidades que también financian, pero la invitación aquí es, primero es el foco de la organización, ese impacto positivo que queremos generar, para ahí sí decidir a dónde vamos a buscar esa financiación y no al revés, como se suele hacer. Entonces, simplemente quiero darles a todos, expresarles a Nidia, a Cecilia, a Alicia, por haber estado en este espacio, a los equipos de trabajo de Red Impacto Latam y de Salvadora que hicieron posible este espacio. Queremos agradecer a todos ustedes, ofrecemos disculpas por el problema técnico que preciso en el momento de la transmisión se presentó, como siempre, hace uno todas las pruebas, llega el momento y ¡pum! Entonces ofrecemos disculpas por este inconveniente que se tuvo. No obstante, van a recibir ustedes la grabación de este webinar y van a recibir el libro del que Nidia nos comentaba, del tema de transformación digital en América Latina, una investigación muy completa. Van a tener todo el libro en PDF, les vamos a enviar tanto desde Salvadora como de Red Impacto, los vamos a distribuir para enviarles esta información. Si desean recibir más información, recursos adicionales, acompañarnos en próximos eventos, no olviden consultar nuestra página Salvadora y también consultar la página de Red Impacto Latam. Nuevamente, muchas gracias. Me encantó, sus aportes son súper importantes. Espero volverlas a ver. No sé si Nidia, Alicia, Cecilia quieren agregar algo más. Muchas gracias, muchas gracias. Y encantadas de conocer a Alicia, yo encantada de conocer a Alicia y a Cecilia. Y a ti, y a tu equipo. Gracias. Entonces a todos un feliz almuerzo aquí en Colombia y a los demás un feliz día. Muchas gracias, chao. Gracias.